A veces una sola palabra basta para silenciar todo el ruido del mundo. Ella no explica, no discute, no convence, solo juega. Como el sonido lejano de una campana escondido en la niebla, pasa a través del pensamiento y descansa directamente en el centro de atención, donde la mente aún no ha decidido si huir o quedarse. Quizás ya hayas sentido esto. Una palabra dicha sin esfuerzo, desde un lugar antiguo, hace que el cuerpo se ralentice incluso antes de cualquier comprensión. El corazón reconoce ante el intelecto. Es como si algo invisible dijera, basta, escuchar, respirar, y para algunos segundos, todo se organiza solo. Hay palabras que no estaban destinadas a ser entendidas. Fueron hechos para ser cruzado. Palabras que funcionan como portales, no como conceptos. En el camino espiritual que nace de la naturaleza, el sonido lleva presencia. La vibración precede al significado. Y el cerebro, acostumbrado a los excesos, rápidamente se entrega a lo que no requiere esfuerzo. En la vida moderna, estamos capacitados para responder, interpretar y juzgar. Cada palabra pregunta una reacción, pero algunos no piden nada, simplemente invitan. Cuando aparecen, la atención se dobla espontáneamente, como el agua que encuentra un hueco. No hay pelea, no hay resistencia, solo un regreso silencioso a la hora. Por eso ciertas palabras sintoístas captan la atención en cuestión de segundos, no porque son raros o exóticos, sino porque llevan el ritmo de la tierra, el agua corriente, el viento, que no necesita publicitarse. No hablan de lo sagrado. Lo dejaron pasar. Al escucharlos, algo viejo despierta. No es un recuerdo personal, sino un reconocimiento profundo, como si el cuerpo recordara un acuerdo olvidado con lo invisible. Un acuerdo simple. Vive en armonía sin separar lo que sientes de lo que existe. En este video, no se le pedirá que aprenda definiciones. Serás invitado a sentir se rompe. Escuchar palabras como quien pega el oído al tronco de un árbol centenario, esperándolo que no se puede forzar. Si sientes que hay algo invisible que guía tus días incluso cuando todo parece confundido, quédate aquí. Quizás una de estas palabras esté a punto de encontrarte. Permítete tomarte unos momentos sin prisas, como quien se sienta a la orilla de un río en calma. Si algo resuena en silencio, síguelo. Este camino comienza con la atención, no con respuestas. Camine con nosotros lentamente y observe lo que se revela cuando simplemente escucha, sin intentar comprender, sin correr, sin ruido, solo presencia viva. Antes de cualquier significado, está el sonido. Antes de cualquier interpretación, está la vibración. Cuando una palabra nace de la naturaleza, no es necesario explicarla para que sea sentido. El oído capta, el cuerpo responde, y solo entonces la mente intenta seguirlo. Está en esto, intervalo breve, casi imperceptible, en el que se capta la atención, no por esfuerzo, sino por reconocimiento, como el viento que atraviesa la piel antes de verse en las hojas. El sonido. Juega primero, entiende después. Shinto mantiene esta simple sabiduría. La palabra no informa, ella se alinea, ajusta su ritmo interno al ritmo del mundo, como el agua que se encuentra, su lecho natural. En el ajetreo de la vida cotidiana, el cerebro aprende a filtrar todo lo que no parece urgente. Palabras sí se convierten en ruido, los mensajes pasan sin aterrizar, pero cuando un sonido lleva silencio dentro él, algo cambia. La atención se ralentiza, curiosa, como un animal que percibe el bosque. Cállate. No es novedad lo que llama, es profundidad. El cerebro, cansado de elegir, descansa cuando encuentres algo que no requiera una decisión. Las palabras Shinto aparecen así, sin competir. No piden acuerdo ni respuesta. Simplemente se ofrecen como piedra lisa en el camino, invitando al paso a sentir el suelo. Hay un poder especial en aquello que no intentas convencer. Sonidos que no empujan la mente. Permitirle liberarse. Cuando escuchamos una palabra antigua, arraigada, en los ríos, montañas y estaciones, el cuerpo reconoce patrones olvidados. La respiración se ajusta, los hombros se hunden, la mirada interna se amplía. Nada de esto está pensado, todo pasa. El cerebro,
Responde rápidamente porque no encuentra amenazas ni demandas. En lugar de una alerta apertura, es como caminar descalzo y darte cuenta de que la temperatura de la tierra guía cada paso. El sonido guía sin mandar, conduce sin dirección rígida. En Shinto, la naturaleza no es una metáfora, es un lenguaje vivo. Por lo tanto, tus palabras llevan textura, peso y clima. Algunos suenan como agua corriendo entre rocas. Otros recuerdan pausa densa antes de la lluvia. Al escucharlos, el cerebro sale del modo de defensa y entra en escucha amplia. No hay necesidad de entender porque no hay ningún problema que resolver. La ausencia de tarea crea un descanso inmediato. En un mundo de estímulos agresivos, lo gentil se vuelve irresistible. La atención se vuelve fija porque finalmente puede descansar, como una hoja aterrizando en la superficie de un lago en calma. Así es como el poder vibratorio precede a cualquier significado. Antes de saber lo que la palabra significa, que el cuerpo ya ha decidido quedarse. El cerebro moderno, sobrecargado, reconoce en este sonido un camino de menor esfuerzo. No es una fuga, es un regreso. Volver al ritmo básico, existir sin separación. Las palabras sintoístas no interrumpen el flujo, lo revelan. Funcionan como una apertura al exceso, un espacio donde respira el silencio. Cuando la atención se capta muy rápidamente, no por sorpresa, sino por una profunda familiaridad. El anciano sonríe por dentro y dice, aquí es seguro. Algunas palabras no me vienen a la mente. Entran por el espacio entre pensamientos. Cuando se pronuncian, no provocan imágenes claras, sino sensaciones sutiles, como un cambio en el aire. En Shinto, ciertas palabras tienen este efecto inmediato porque no fueron creados para explicar el mundo, pero para recordar a Binesianta. Los seres humanos donde se encuentran, ellos no apuntar hacia afuera, llaman adentro. Una de estas palabras es kami. Cuando lo escuchas, algo se detiene, no porque defina algo específico, sino porque se niega a ser limitado. Kami no es un objeto, ni una idea. Cerrado, es una presencia que pasa. Montaña, árbol centenario, fuente de agua, viento, inesperado. El cerebro intenta localizarlo pero falla levemente. Y en ese suave fracaso, la atención permanece, como antes, algo demasiado vasto para ser nombrado. Otra palabra es musubi. Su sonido es redondo, casi como el de un nudo que se hace lentamente. Ella habla de conexión, de unión viva entre todo lo que existe. Al escucharla el cuerpo siente continuidad. Nada está aislado, nada empieza solo. La mente acostumbrada a separar, descansa un momento. El cerebro presta atención porque reconoce un patrón, olvidado, el de la pertenencia. Es como sentir que tu propio ritmo encaja en el ritmo más amplio del mundo. Vida. También está el hara, corto, firme, silencioso por dentro. Apunta al centro del cuerpo, debajo del pensamiento, donde se asienta naturalmente la respiración. Cuando esa palabra surge, la atención cae hacia abajo, como una piedra arrojada a aguas tranquilas. El exceso de las ideas pierden fuerza. El cerebro responde rápidamente porque encuentra estabilidad. Hara no pregunta enfoque, ofrece terreno. Otra palabra que lo capta es misogi. Su sonido recuerda al agua en movimiento. No hables de culpa ni de corrección, sino de simple limpieza, como meterse en un río frío y dejarlo lleva lo que pesa. Al escucharlo, el cuerpo anticipa alivio. El cerebro se abre porque comprende, sin pensar, no necesitas cargar con todo. Hay algo profundamente tranquilizador en la idea de purifica sin esfuerzo, simplemente dejándolo pasar. Todavía hay más, un espacio entre sonidos, un intervalo que no es vacío, sino una pausa viva. Cuando aparece esta palabra, la atención se extiende. Con curiosidad, el cerebro siente la ausencia, como presencia. Es el silencio entre dos notas lo que hace posible la música, pero no explica nada, pero crea espacio para todo. Y el cerebro, saturado de estímulos, gracias, inmediatamente. Estas palabras captan la atención porque no discuten, no gritan, no lo prometen, simplemente lo son, como una campana que suena una vez y sigue sonando durante dentro,
incluso después de que el sonido desaparezca. El cerebro no lo persigue porque no hay nada que lograr. Se queda porque algo se ha arreglado. En Shinto, escuchar estas palabras es como atravesar un portal discreto. Nada cambia en el exterior, pero por dentro algo se reorganiza. La atención descansa, no a través del esfuerzo, sino a través de reconocimiento, como si el cuerpo dijera antes que la mente: aquí te puedes quedar. Aquí no hay necesidad de defenderse. Aquí solo escucha. Hay palabras que limpian sin esfuerzo, no quitan nada a la fuerza, simplemente lo dejan. El exceso se disuelve. En Shinto, la idea de pureza no está ligada a la moral o al juicio, sino al estado natural de las cosas cuando no se acumula nada más allá de lo necesario. La pureza es regresar. Entonces, es cuando el río vuelve a correr sin escombros, cuando el aire se vuelve transparente después de la lluvia, cuando el cuerpo respira sin llevar el peso de lo que no le pertenece. Cuando escuchamos palabras vinculadas a la purificación, sucede algo profundo. El cerebro, acostumbrado a resolver problemas, se da cuenta de que no hay nada que arreglar, solo algo para liberación. Este cambio sutil desvía la atención del control a la presencia. En lugar de tensión, aparece el espacio. En lugar de esfuerzo, quietud. Es como entrar en un lugar sencillo, después de mucho tiempo en ambientes ruidosos. El cuerpo reconoce inmediatamente: aquí puedo bajar la guardia. De este suave vaciamiento nace la presencia. No es un enfoque rígido ni una concentración forzada. Es estar donde ya estás. Las palabras sintoístas relacionadas con la presencia no atraen la mente hacia el futuro ni empujarlo hacia el pasado. Anclan en el ahora sin anunciarlo. El cerebro responde rápidamente porque no es necesario simular escenarios. No hay peligro, no hay cargo. Justo el momento presentándose en su totalidad, como un paisaje visto sin prisas. En la vida moderna llevamos capas invisibles, expectativas, comparaciones, ruido, constantes. Todo ello crea una pesadez continua que el cuerpo aprende a normalizar. Pero cuando una palabra de purificación atraviesa esta acumulación, el alivio es inmediato. No porque algo externo cambió, sino porque se permitió algo interno. Permitido caer, permitido drenar, se le permitió desaparecer como polvo llevado por el viento. Hay un momento en que la mente percibe esta ligereza y trata de apoderarse de ella. Pero las palabras Shinto no permite la posesión. Enseñan que la pureza no se mantiene mediante la retención, sino por flujo. Cuanto más intentas aguantar, más pierdes. Cuanto más confías, más vuelve al centro. Este centro no es un lugar místico lejano. Es el punto silencioso donde la respiración se estabiliza por sí sola. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha comenzado a limpiarse. No porque hiciste algo, sino porque dejaste de resistirte. Esta es la sutileza del camino. Nada es necesario agregar. Acabo de eliminar el exceso de interferencia. El regreso al centro ocurre cuando el cuerpo recuerda que sabe vivir sin instrucciones constantes. Las palabras de presencia actúan como suaves recordatorios. Ellos no dicen hazlo, dicen permanecer. Quédate con lo simple, en lo que está vivo ahora, no que no necesita explicación para existir. Cuando el cerebro experimenta este estado, aunque sea por unos segundos, aprende algo nuevo. La atención puede descansar. No es necesario perseguir el significado todo el tiempo. Hay valor en el silencio que acompaña a las palabras. Hay sabiduría en el intervalo entre un pensamiento y otros. En este espacio, la pureza se revela no como algo ideal, sino como algo disponible. Eso es todo, de vuelta al centro. No es un logro, sino un retorno constante. Como lavarse las manos bajo agua corriente al entrar a la casa. Un gesto sencillo y repetido que recuerda al cuerpo donde realmente está. Hay una armonía que no se impone. Sucede cuando los humanos paran por encima lo que no ves. En Shinto, lo invisible no es ni distante ni superior. Él camina al lado, respira juntos, observa en silencio. Cuando las palabras evocan esto, convivencia,
La atención se abre como un claro en el bosque. El cerebro reconoce una vieja invitación. No domines, no expliques, simplemente convive. La naturaleza no pide permiso para existir. Crece, cambia, se retira y regresa sin anuncia tus planes. Las palabras que nacen de este ritmo llevan el sentimiento de ser acompañado, incluso cuando no hay nadie alrededor. Al escucharlos, el cuerpo se siente menos separación. El yo se suaviza. La frontera entre el interior y el exterior se vuelve porosa, como la niebla que no distingue cielo de montaña. El cerebro presta atención porque algo encaja en su lugar sin esfuerzo. La armonía, en este sentido, no es un equilibrio perfecto, es un ajuste continuo. Es saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Las palabras sintoístas que evocan esta relación no enseñan reglas, agudizan la escucha. El ser humano aprende a percibir señales sutiles, el cansancio que exige pausa, el silencio que exige respeto, el impulso que exige moderación. Nada de esto se impone, todo se percibe, y la atención permanece porque está sucediendo vida, no conceptos, compitiendo por el espacio. En el bosque ningún árbol crece solo. Las raíces se entrelazan, intercambian nutrientes. Sostener el suelo. También lo es la relación entre lo visible y lo invisible. Palabras que señalar esta interdependencia, despertar un sentido de pertenencia que calma profundamente. El cerebro, acostumbrado a defenderse, se relaja cuando siente que no necesita hacerlo. Luchar solo. Hay algo más grande que sostiene el movimiento, incluso cuando no se ve. En la vida cotidiana, esta armonía se traduce en gestos sencillos. Camine lentamente. Escuchar sin preparar una respuesta. Detente antes de reaccionar. Las palabras sintoístas actúan como recordatorios. Discreto de estas opciones. No te dicen qué hacer, pero te ayudan a entender cuando algo está fuera de control. Como un instrumento musical que al oír una nota pura, ajusta naturalmente tus cuerdas. Cuando los humanos intentan controlar lo invisible, crean ruido. Cuando intentas ignorarlo, creas un vacío. La armonía nace en el ambiente, donde hay respeto y apertura. El cerebro responde rápidamente a estas palabras porque reconoce la reducción del conflicto. No hay guerra interna. No hay tensión constante. Hay una cooperación silenciosa entre lo que piensas y lo que sientes. El camino espiritual del Shinto no es una evasión del mundo, sino una manera de recorrerlo sin romper lazos invisibles. Llaman la atención las palabras que evocan este viaje porque ofrecen orientación sin rigidez. Como marcas sutiles en piedras antiguas, no te dicen que sigas, solo indican que alguien ya pasó por ahí en paz. Respirar en armonía significa aceptar que no todo será claro, pero todo se podrá vivir con tranquilidad. Respeto. Lo invisible no requiere creencia, solo sensibilidad. Cuando el cerebro se da cuenta de que no necesita demostrar nada, descansa. Y en este descanso atento, el ser humano siente el mundo como un hogar, no como un campo de batalla. No se logra la armonía. Ella es recordado, paso a paso, cada vez que vuelve a escucharse. El cerebro moderno vive en estado de alerta. Fue entrenado para reaccionar, predecir, comparar y decidir sin pausa. Cada día, miles de hilos estímulos compiten por la atención, cada uno exigiendo una respuesta inmediata. En este entorno, la mente aprende a sobrevivir, acelerando. El problema es que cuanto más aceleras, menos escuchas, y cuanto menos escuchas, te cansas. Es en este punto que ciertas palabras actúan como descanso, inesperado. Cuando aparece una palabra Shinto, no conlleva instrucciones ni exigencias. No promete resultados, no activa los deseos, no amenaza con pérdidas. El cerebro, acostumbrado a identificar peligros y recompensas, encuentra algo fuera de este juego. No hay nada que ganar o perder, solo presencia. Esta falta de presión crea un efecto inmediato. La atención. Deja de defenderte. Por primera vez en mucho tiempo no hay nada que hacer. El lenguaje funcional del mundo moderno existe para resolver problemas. Ella organiza, clasifica, dirige. Cada palabra apunta a acciones futuras. Las palabras espirituales del Shinto no apuntan a ninguna parte.
No empujan la mente hacia adelante ni retroceder. Se quedan, y al quedarse, ofrecen al cerebro algo raro, permiso para deja de anticiparte. El cerebro responde rápidamente porque reconoce un entorno seguro. Sonidos suaves, los significados abiertos y la falta de juicio reducen la necesidad de control. En lugar de activar el modo supervivencia, estas palabras activan el modo observación tranquila. No es una relajación forzada, es una relajación espontánea, como cuando el cuerpo se da cuenta de que no está siendo observado ni evaluado. También hay un profundo alivio al no tener que entender. El cerebro moderno era condicionado a transformar todo en información útil. Cuando algo no puede ser fácilmente interpretado, surge la frustración. Pero las palabras sintoístas no provocan frustración, provocar curiosidad tranquila. No se esconden, simplemente no se rinden por completo. Y eso crea un espacio donde la mente puede existir sin actuación. Este espacio es raro. No pide productividad ni claridad inmediata. Permite la atención, fluctúa sin perderse. Cómo ver las nubes moverse sin intentarlo nombrarlos. El cerebro disfruta de este estado porque reduce el esfuerzo constante de elegir. No tienes que decidir qué sentir, no hay necesidad de reaccionar. Solo date cuenta. Por tanto, la respuesta es rápida, no porque haya truco, sino porque hay sencillez. En un mundo demasiado complejo, lo simple se vuelve magnético. Las palabras sintoístas funcionan como pausas naturales en una frase demasiado larga. Detienen el exceso sin violencia. Crean una brecha donde todo el sistema puede reorganizarse. Cuando el cerebro aprende que puede descansar en ese tipo de sonido, incluso si segundos, algo cambia. Comienza a buscar menos estimulación y más calidad de presencia, no como técnica sino como reconocimiento. Reconocimiento de que no toda la atención necesita ser conquistado. Algunos simplemente se ofrecen, y cuando eso sucede, la mente moderna, tan cansada, finalmente encuentra un lugar donde simplemente puede estar. Al final quizás no sean solo palabras, quizás sean puertas discretas, siempre abiertas, esperando que alguien disminuya la velocidad lo suficiente como para notarlos. Shinto nunca preguntó para que lo invisible sea explicado. Acabo de recordarlo. Y recordar a veces es simplemente deja de resistirte a lo que ya está presente. Cuando una palabra te llega sin esfuerzo, algo en ti reconoce el camino. No como destino, sino como dirección interior. No hay promesas de cambios radicales, ni iluminación repentina. Solo hay un ajuste suave, como alinear el cuerpo al ritmo del propio, respirando. Y eso es suficiente para que todo lo que te rodea empiece a parecer menos hostil, menos urgente y menos fragmentada. Estas palabras no vinieron a reemplazar al mundo moderno, sino a crear divisiones, silencio dentro de él, grietas por donde entra el aire, donde la luz encuentra su camino. Te recuerdan que no es necesario resolver todo ahora, que no es necesario resolver cada pensamiento. Seguir, que no todas las preocupaciones merecen una respuesta inmediata. Algunos preguntan, solo escucha. En este camino, no fuiste invitado a creer algo nuevo, sino a sentir algo viejo, un sentido de pertenencia que no depende de un nombre. Una calma que no llega a la ausencia de problemas, pero la ausencia de lucha constante. Cuando el ser humano regresa a caminando en armonía con lo invisible, el mundo no cambia, cambia la forma de habitarlo. Quizás, a partir de ahora, cuando escuches ciertas palabras, notes algo diferente. Uno pequeño silencio ante la reacción. Un espacio donde la atención descansa sin esfuerzo. El espacio está vivo. No es necesario completarlo. Enseña, sin decirlo, que hay inteligencia en eso, no es forzado. Si lo permites, estas palabras seguirán apareciendo en los momentos más simples, en el sonido del agua corriendo, en el viento entre las hojas, en el intervalo entre dos decisiones. No requieren ritual o preparación, solo presencia, y la presencia no es algo que se aprende, es algo que lo permite. Regístrate y sigue caminando con nosotros por el camino del alma, donde las prisas no guían,
Y el silencio también enseña. Aquí cada paso es un retorno, cada pausa, una revelación, discreto. Y si en el fondo lo que llamamos la atención no es algo que logramos, sino algo que, ¿quién nos reconoce cuando finalmente dejamos de correr? Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos acompañan, desde el nacimiento, con la esperanza de que aprendamos a escuchar no con la mente, sino con la espacio entre pensamientos, manténgase alerta. Lo invisible nunca estuvo lejos. Él solo espera el momento en que reduzcas la velocidad lo suficiente como para caminar junto a él.